Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más al Rincón del Tecae, este que es tu canal. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que es muy tocado en esta oposición, en el que además muchos de vosotros nos habéis preguntado, tenéis siempre muchas dudas, porque es verdad que hay muchos conceptos, hay que afianzar muchos conceptos con relación a este tema. Pero nada, una vez que nos pongamos a ello, yo creo que se entiende bastante bien, porque al final es lo que vais a ver y no hay nada más. Entonces, esto es como consejo, ir apuntando en una libretita. em, pues las cositas básicas que vayamos viendo. Deciros también que la extensión entera de este temario la tenemos en los packs que hemos lanzado, de los packs de todo el temario completo. Por lo tanto, como sabéis, aunque damos en general, de modo general y resumen, las cosas básicas, pero también tenéis que tener en cuenta de que no se da todo el temario al 100%. O sea, sí que te podemos orientar con este tipo de vídeos, pero al final dar un temario tan extenso, eh, y además que gracias a vosotros también estamos aquí y seguimos haciendo vídeos. Por lo tanto, dicho esto, vamos a empezar con este tema que se llama, bueno, que el tema trata sobre la posición anatómica y la alineación corporal. Bien, este es un tema específico para todas las comunidades autónomas, porque lo tenemos también muy en cuenta a la hora de elegir el temario. Y luego el tema de las leyes, según la comunidad en la que estéis, pues me podéis hablar, si queréis el temario completo, me podéis hablar y podemos ver qué podemos hacer. Porque es cierto que no tenemos el de todas las comunidades. Os lo digo para que lo sepáis. Solemos manejar y estamos sobre todo con personas que se están preparando para el SES y el SAS. Sobre todo, sobre todo. También tenemos el de Asturias. El que os he dicho es de Extremadura, de Andalucía. Tenemos el de Asturias y el de Castilla-La Mancha. Em, pero bueno, en general suelen ser cosas muy parecidas, que la verdad es que básicamente teniendo este temario completo tenéis un aprobado en el examen. Eso os lo aseguro. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me pongo por aquí en pequeñito como siempre. Y bueno, vamos a ver primero pues los conceptos fundamentales, ¿no? Que serían la alineación corporal. Entonces, vamos a ir leyendo y luego conforme si veo que hay algo muy importante, iré parando y también deciros, como siempre hacemos en todos los vídeos, que cualquier duda que tengáis o si queréis tener más vídeos o con respecto a ciertos temas, me lo dejéis en comentarios. Dudas, ya sea sobre este tema, sobre cualquier otro tema, que queráis algún tipo de vídeo, porque lo tenemos muy en cuenta. Tenemos muy en cuenta vuestra opinión con respecto a hacer vídeos de un tema o de otro, ya que normalmente suele haber más dudas en algunos, más en algunos que en otros. Entonces, la alineación corporal, aquí nos dice, pues para poder conocer la anatomía de las posiciones, necesitamos antes que nada aclarar una serie de conceptos, ¿no? Que aunque puedan parecer en principio bastante claros, no lo están en general cuando nos referimos al cuerpo humano. Pues estas son cosas bastante sencillitas, ¿no? ¿Qué es lo superior o lo inferior? ¿Qué es lo próximo o distante? ¿Qué es lo lateral, lo anterior o lo posterior? O lo posterior. Nos dice aquí que en el área de geografía están bastante claros, pero es verdad que se complica bastante al hablar del cuerpo humano. Por lo tanto, vamos a tener claro dos conceptos, y uno son los ejes y otros son los planos. Entonces vamos a empezar por los ejes corporales, que esto hay que tenerlo muy claro. Bien, pues tenemos tres. Uno sería el eje longitudinal, ¿vale?
Vale, siempre, antes de nada y de empezar con los ejes, tenemos que saber que la posición anatómica del cuerpo humano es la que estáis viendo en la pantallita, justo aquí. No sé si veis mi ratón, pero si no lo veis, es la única imagen de una persona. Y es erguido totalmente, mirando hacia adelante y con las palmas hacia adelante. Esa es la posición anatómica, ¿vale? Entonces, el eje longitudinal es aquel que recorre el cuerpo en toda su longitud y pasa desde la cabeza hasta los pies, ¿vale? Luego tenemos otro eje que es el transversal. Atravesaría transversalmente el cuerpo perpendicularmente al eje longitudinal. Creo que está bastante claro, ¿no? Y luego, por último, tenemos el eje sagital, que atravesaría de delante hacia atrás del cuerpo de forma perpendicular a los dos anteriores. ¿Vale? Por lo tanto, si juntamos esos tres ejes, nos quedaría, si lo viéramos desde un plano desde arriba, nos quedaría como una especie de cruz. Y luego, ¿qué planos corresponden a estos ejes? Pues bueno, tenemos una serie de planos que son el plano sagital, el transversal horizontal o el frontal. El sagital está formado por los ejes, el que hemos visto, longitudinal y sagital. Y según este plano, una estructura anatómica puede situarse en situación lateral o medial. El hombro, por ejemplo, se localiza en situación lateral del esternón y divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Por lo tanto, el plano sagital sería derecha-izquierda. ¿Vale? Bueno, para vosotros, derecha-izquierda. El plano transversal u horizontal forma por el cruce de los ejes transversal y sagital. Es perpendicular al que hemos visto antes, al sagital. Y según este plano, una estructura anatómica podrá situarse encefálica superior o caudálica o parte inferior. Ir apuntando estos conceptos porque al final cuando se nos planteen problemas con respecto a cómo queremos, a cómo tenemos que saber dónde va, pues cuando tengamos que estudiar anatomía, por ejemplo, pues tenemos que tener muy claro estos conceptos porque no solamente nos sirve saber eh, que el esternón está aquí, sino que el esternón está en el plano, el esternón está en el plano sagital, en la situación lateral. Tenemos que tener claras esas ideas, ¿vale? Y luego tenemos por último el plano frontal, que se forma por la unión de los ejes longitudinal y transversal. Según este plano, una estructura anatómica podría situarse en situación ventral, que es hacia adelante, o dorsal hacia atrás. Es decir, la tráquea, por ejemplo, se sitúa ventral, que es hacia adelante, al esófago. Aquí tenemos bastante bien detallado lo que serían los ejes y los planos. Esto podéis cogerlo, hacerle una captura porque os va a venir muy bien. Ya os digo que esto es una parte fundamental y que suele caer mucho en todos los exámenes. Os siempre caen preguntas sobre esto. Y como son tantas, bueno, tantas, no es tan difícil, pero como son tantos, como nos podemos referir de tantas maneras a un aparato o a una arteria, a una vena, a lo que sea, pues esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro, ¿vale? Sobre todo como preparación para lo que nos viene después, porque no solamente nos sirve, como he dicho, saberse la anatomía, sino saberse dónde está cada cosa y aparte de la función, obviamente, pero saber ese vocabulario, ir familiarizándose con ese vocabulario. Bien, y también tenemos, aparte de los ejes y los planos, que ya os digo que son súper importantes, tenemos las regiones y las cavidades del cuerpo humano. Esto, si muchos habéis estudiado el grado de auxiliar de enfermería, os sonará todo esto.
pero nunca está de más repasarlo porque es muy importante, ¿vale? Las regiones. Tenemos la cavidad torácica, que en su interior aloja básicamente a la tráquea, los bronquiolos, los pulmones, el corazón, los grandes vasos y el diafragma que le sirve de base. El dorsalmente, se sitúa la columna vertebral y ventralmente hacia adelante el esternón. ¿Veis cómo poco a poco también vais entendiendo la lectura? El esternón es una estructura semirrígida cerrada lateralmente por dos costillas a cada lado que se unen por detrás a la columna y por delante mediante cartílagos al esternón. Luego tendríamos la cavidad abdominal. En el abdomen se encuentran el hígado y la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el bazo y los intestinos delgado y grueso. En la parte dorsal encontraremos los riñones y en la más caudal lo que se conoce como cavidad pélvica, como la vejiga, uréteres y dependiendo del sexo, útero, ovario, vagina o bien la próstata. El abdomen, tenemos que tener también muy claro esto, porque esto es pregunta también de examen, se divide clásicamente en 9 cuadrantes que nos ayudan a situar cada una de las estructuras. Tenemos el cuadrante superior, el cuadrante medio, cuadrantes medios y cuadrantes inferiores. Los superiores serían el hipocondrio izquierdo, derecho y epigastrio. ¿Veis aquí está aquí muy bien señalizado, ¿vale? En este dibujito simplemente sería saber localizarlos, porque sabiendo que en el hipocondrio derecho tenemos eh, 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 está cerca el diafragma, por ejemplo, o el estómago, pues eso ya nos va a dar pistas para localizar los órganos o todo lo que necesitemos localizar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí un poquito para que podáis mirarlo y verlo bien. En el medio tenemos vacío izquierdo y derecho y el mesogastrio y los inferiores fosíliaca derecha y derecho el hipogastrio, ¿vale? Como yo os he dicho, podéis hacerle captura, esto es totalmente gratuito para las personas que, pues, sobre todo esto lo hacemos para personas que no pueden permitirse grandes cantidades de dinero con respecto a tener un curso, una formación. Y bueno, como todo el mundo, estamos aquí para ayudar. Obviamente, somos conscientes de cada caso y sabemos que no todo el mundo tiene ese lujo. Entonces, aunque lo hagamos resumido, lo hacemos bastante completo. O sea, te va a servir todo lo que, además, todo esto está recopilado del libro MAP, que es muy, o sea, es el legal, el que se estudia para la oposición. Aquí no hay ningún tipo de engaño ni de nada. Lo único y además también, como os he dicho, tenemos en cuenta mucho la, mm, la situación económica de cada persona. Porque bueno, siempre se dice que para estudiar se necesita mucho dinero, pero la realidad es que simplemente hay que tener muchísimas ganas. Entonces, pues, sí, y además si te facilitan, que yo por ejemplo en mi caso lo necesité en su momento, este tipo de vídeos, oye, pues aprovéchalos que están aquí para ti y además totalmente gratuitos. Luego para las personas que quieran ampliar, pues ya sabéis que tenéis todos los packs y todas las clases particulares que damos y todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, esto viene muy bien. Bueno, que me voy del tema. Bueno, aquí te ponemos un sabías qué, tal, ejercicio, si queréis podéis contestarlo vosotros. Bien, mira, aquí tenemos otra parte muy importante que es las direcciones de los movimientos. Em, Describen los movimientos y cambios de posición que efectúen los miembros en las distintas situaciones. Bien, pues esto hay que tenerlo muy claro también. O sea, plano, ejes, cavidades, regiones y direcciones de los movimientos, súper importante, al igual que lo que veremos más adelante, un poco más a grosso modo, con respecto a las posiciones que puede tener un paciente. Seguro que os suena Fowler, Trendelenburg, Rouser, Sim. Todo eso lo vamos a ver a grosso modo porque ya os he dicho que no
hacemos un poco de cribado con respecto al temario, porque, como os he dicho, necesitamos también tener, eh, si lo diéramos todo, no estaríamos aquí. Entonces, bueno, la dirección de los movimientos, una muy importante es flexión, que es el movimiento que implica plegar o doblar una extremidad sobre una articulación. Extensión, movimiento que implica extender o estirar una extremidad sobre una articulación. Abducción, movimiento de alejamiento del plano medio. Aducción, movimiento de acercamiento al plano medio. Eversión, cambio de dirección hacia afuera. Inversión, cambio de dirección hacia adentro. Rotación, movimiento de giro sobre un eje. Circunducción, perdón, movimiento circular alrededor del eje del cuerpo. Aquí tenemos. La pronación es el giro del antebrazo que coloca la palma de la mano hacia atrás o hacia abajo y el dorso hacia arriba. La supinación, giro del antebrazo que coloca la palma hacia adelante o hacia arriba. Aquí tenéis los dibujitos que vienen bastante bien explicados. Aquí tenemos otra actividad. Muy bien. Y aquí, como os he dicho antes, otra parte muy importante era las posiciones anatómicas. Los tipos de posiciones, es que esto es fundamental, porque ya cuando vayáis a trabajar a una residencia, a un hospital o a donde sea, pues os vais a encontrar, pues eso, que las enfermeras, que son a las que ayudáis, os van a decir, pues pónmelo en Fowler, ponme al paciente en sí, porque le vamos a hacer una exploración tal, en geniopostural para hacerle una colonoscopia, muchas situaciones. Entonces esto hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Mira, pues tenemos las posiciones de decúbito, llamadas también posiciones corporales básicas, que adopta el paciente, y tenemos decúbito supino, que es boca arriba, dorsal o posición anatómica. El lateral izquierdo-derecho, en el izquierdo suele ponerse siempre en el izquierdo, normalmente izquierdo, aunque cuando es un cambio de posición a una persona encamada, como por ejemplo una persona que esté en coma, da igual, o sea, el izquierdo suele ser para situaciones de emergencia. Vale, el decúbito prono, que es boca abajo, posición Fowler, que suele ser con un ángulo de 45 grados, aunque no lo ponga aquí, posición de sim o semiprono, que es, a ver cómo lo explico, es así tumbado, ¿vale? Con las piernas una encima de otra, perdón, una pierna flexionada, la rodilla flexionada para arriba, dirección al tronco. La posición ginecológica o de litotomía, que es la posición en la que se hacen las exploraciones ginecológicas, suele ser sobre una camilla. Posición Trendelenburg, que es cuando tenemos los pies más altos que la cabeza, o la zona superior del cuerpo. Posición Morestin o Antitrendelenburg, que es al revés que la Trendelenburg. La posición Moetano genopectoral y la posición Rouser, que es cuando nos tumbamos y giramos la cabeza para atrás. Y bueno, aquí nos pone algunas cositas, que esto es importante saberlo porque de cara a ser auxiliares, los procedimientos que tenemos que hacer con respecto a estas posiciones. Los cambios más frecuentes de posturas en los pacientes encamados tienen como finalidad evitar la aparición de isquemia en los llamados puntos de presión. Los puntos de presión los veremos más adelante. Es un tema muy importante, las úlceras por presión, el tema de la úlcera, porque todas las personas con movilidad reducida suelen tener tendencia a padecer este tipo de patología, ya que con infecciones y encamados, o personas, sobre todo personas con movilidad reducida. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Por eso los cambios de posición son tan importantes. Por ejemplo, en una residencia o en un, como he dicho antes, en una residencia te van a pedir, sueles tener pautado cada 3 horas, por ejemplo, o 4, dependiendo del caso y de la gravedad, tienes que cambiar de posición a ese paciente, siempre.
Entonces, para evitar justo eso, la aparición de isquemia, la aparición de hipoxia, de que eh, para favorecer que siempre esté llegando sangre a ese punto, siempre haya riesgo sanguíneo. Entonces, eso. Evitar que evitar que la ropa que cubre la cama roce la piel y llegue a producir lesiones. Lo mismo, la ropa puede producir isquemias, ¿vale? Entonces siempre tiene que ser cuanto menos roce mejor. Prevenir la úlcera por presión, obviamente proporcionar comodidad al paciente. Y bueno, el técnico auxiliar pues debe cuidar que las sábanas estén limpias, secas y estiraditas, como hemos dicho, para que no haya fricción. Las zonas de mayor presión corporal, que las zonas de mayor presión corporal estén protegidas, pues eso, con almohadas. Normalmente se suele utilizar almohadas. Em, las piernas estén estiraditas y los pies formando ángulos rectos con el plano de la cama, o sea que estén en una buena posición para estar en la cama, encamado. Y para realizar los cambios posturales se necesitan los siguientes materiales, como hemos dicho, almohadas o cojines, férulas específicas, ropa limpia para cambiar las camas, protectores de protuberancia si fueran necesarios. Los protectores de protuberancia si fuera necesario, por ejemplo, sería para, bueno, tobilleras, que son una especie de almohadillas para los tobillos, para personas que tienen juanetes, em, todo lo que sea justo, todo va relacionado para reducir la aparición de úlceras por presión. Porque es que una úlcera por presión, aunque lo veamos más adelante, es algo que tiene mucha... la gente se muere mucho de eso. ¿Por qué? Porque básicamente esas úlceras se infectan, producen una infección, una sepsia, una infección generalizada y al final pues suelen morir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de afecciones. Se le suele dar muchísima importancia, ya lo veréis si no habéis trabajado de esto, se le suele dar muchísima importancia a esto porque es que corren un riesgo brutal. Y bueno, una anécdota que os puedo contar es, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando teníamos un paciente en concreto que tenía úlceras por presión, no era solamente debido a la fricción de la cama, sino también, bueno, era diabético, y como sabéis, los diabéticos al final, pues si se mueven poquito, bueno, o sea, pues producen úlceras. Y, y teníamos muchísimo cuidado. Y una anécdota con él era que pues, al final falleció porque, claro, se le infectó se le cogió una bacteria, se lo llevaron a un hospital específico para tratar porque era un caso muy grave, para operar básicamente, que se llama la debridación, básicamente que lo suele hacer la enfermera, pero en este caso era muy, muy grave. Y, y entonces, bueno, fue una experiencia bastante traumática, pero también te ayuda a aprender que hay que tratar con mucho cuidado este tipo de infección, de afección. Así que nada, pues nada, chicos, hemos terminado por hoy. Espero que os haya gustado, porque la verdad que creo que viene bastante sencillito y bastante bien este tipo además cortito, conciso y muy fácil de entender. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, os vuelvo a repetir que me podéis dejar cualquier duda por privado, incluso al número de teléfono, por correo electrónico o por los comentarios. Y nada, decirte que no se te olvide darle like, suscribirte si quieres ver más vídeos como este y, y eso, que nos ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos para vosotros y para que aprobéis esa oposición. Así que nada, chicos, un beso muy fuerte y que paséis muy buen día. Chao.